alumnos de cuarto grado, buenos días. Hoy en el curso de personal social seguimos desarrollando los temas concernientes al Tahuantinsuyo, al imperio de los incas. Hoy vamos a hablar de las clases, qué clases sociales habían en el Tahuantinsuyo. En el imperio incaico, la sociedad estaba organizada de la siguiente manera: la realeza, la nobleza, los curacas y las clases populares. De ellas vamos a hablar. La realeza. La realeza estaba conformada por el Inca, estaba a la cabeza el Inca. Él encabezaba esta sociedad. Era la máxima autoridad hijo del sol, se le consideraba al Inca. Por eso que era considerado un ser sagrado el Inca. Se pensaba que tenía poderes sobrenaturales, como el de ordenar a las piedras que se convirtiesen en caminos y también se convirtiesen en andenes. Andenes son los pisos que los incas, como les faltaba terreno, como era bastante la población y les faltaba terreno para cultivar, ellos aprovecharon la falda de los cerros y hicieron una especie de pisos, y eso se le llamaba andenes. El Inca poseía ciertos objetos que los distinguía y que eran símbolos de poder. Por ejemplo, la tiana. Al Inca lo andaban como el Señor de los Milagros. Acá nosotros llamamos el anda. El anda también se llamaba litera al anda. Y encima del anda había una silla donde él iba sentado, iba en la parte alta, y esa silla se llamaba la tiana. Él era transportado en el anda, de un lugar a otro. Era un símbolo de que él era una manera de que él estaba por encima de todos. Por eso es que él lo andaban en anda, que él estaba encima del pueblo. Él usaba además ropa muy fina y plumas también finas, y ceñía en la frente, como ya les indiqué anteriormente, cuando ordenaban al Inca, era Inca, le ponían una especie de vincha en la cabeza, y esa vincha se llamaba mascaipacha. Eso es lo que a ellos lo distinguía como autoridad, y todos lo respetaban. Esa era la mascaipacha. ¿Qué otra clase social había además del Inca? Se encontraba el Lauqui. ¿Quién era el Lauqui? Era el heredero del trono del Inca, el que le seguía después en caso de muerte o edad, ¿no? Era el Lauqui, era el heredero del trono del Inca. Después venía la Coya, era la esposa legítima, era la esposa principal del Inca, porque el Inca tenía otras esposas que se le llamaban secundarias. El Inca estaba rodeado de su panaca, o sea, su familia. Panaca, familia o grupo. Era un grupo de parentesco conformado por su familia más cercana. La Coya, o sea, la esposa principal, estaba conformada también por las esposas secundarias, los hijos y todos los descendientes de la esposa principal y los hijos de las esposas secundarias del Inca. Las panacas, o sea, las familias, tenían mucho poder. Entonces la familia más cercana tenía mucho poder. Y entre estos miembros de su familia elegían al futuro Inca. Después existían la nobleza. Habían dos tipos de nobleza: la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. La nobleza de sangre eran toda la familia del Inca, eran parte de este grupo social, la nobleza de sangre.
usaban unos aretes muy enormes como símbolo de poder. Por eso se le llamaba orejones. Cuando llegaron los españoles, cuando nos conquistaron, ellos les pusieron esos nombres a la familia del Inca. Le decían los orejones por los aretes grandes que tenían en las orejas. Todos ellos ayudaban de alguna manera en la administración y organización del Estado cusqueño. Toda la familia más cercana participaba en la administración del Estado. Otra clase social son los curacas. Los curacas son autoridades muy importantes dentro del mundo andino. Ellos existieron desde tiempos muy inmemorables y los incas los respetaban por eso. Los curacas existen desde la época desde las culturas pre-incas. Existían los curacas. Y los incas, cuando viene la cultura inca, también toman el nombre y como nombre al jefe de un grupo. Esos eran los curacas. Los curacas eran jefes eran como cabezas o jefes del ayo. Por ejemplo, el ayo. O sea, el distrito de San Martín de Porras viene a ser, por decir, un ayo. Ese es el ayo. El jefe de todo ese ayo era el curaca. Los curacas representaban a su comunidad frente al Inca, porque el curaca era una persona de confianza del Inca. El Inca se comunicaba con él. A través de ellos, a través del curaca, el Inca solicitaba colaboración de los miembros del ayo, o sea que cuando quería personas, grupo de gente de la comunidad, el Inca, para alguna actividad, por ejemplo, para cosechar, ¿no? O sea, recoger todo lo que habían sembrado, que es la mita. Otras funciones del curaca era decidir quiénes iban a la mita. Por ejemplo, construir un puente, construir una plaza. El curaca decidía cuántas personas van y quiénes van a ir. Ellos también ustedes saben que los que conformaban el ayu, la actividad que tenían solamente era la agricultura, de eso vivía. Y cuando cosechaba, lo que sobraba de las tierras del ayu, de la cosecha, lo que sobraba, el curaca le enviaba estos alimentos al Inca para que se guarden en los tambos. Vamos a ver más adelante qué es un tambo. Bien, entonces los productos se guardaban en los tambos. Otras clases sociales existieron también, por ejemplo, los Hatunruna, existieron los Mitimaes, los Llanas. ¿Quiénes eran los Hatunruna? La mayoría de la población del Tahuantinsuyo pertenecía a esta clase social, o sea, todos los pobladores del Tahuantinsuyo se le llamaban Hatunrunas, como decir hoy en día un poblador, un agricultor, una persona así, se llamaban Hatunruna. Y este se dedicaba principalmente a la agricultura. Otras actividades que también se dedicaban a la pesca, a la ganadería, a la textilería, a la construcción. También existieron otra clase social como son los Mitimaes. Los Mitimaes eran un grupo de clases populares que eran familias sacadas de sus ayus para trabajar en otros lugares, en la agricultura o para cumplir alguna misión especial. Por ejemplo, ya saben, en las conquistas de los incas, cuando conquistaban un pueblo, habían dos tipos de conquistas, la pacífica y la violenta. Llegaba el ejército del Inca, él encabezaba por supuesto el ejército, el Inca, llegaba y le llamaba al jefe de esa tribu
y le decía en forma pacífica, y si ellos dejaban conquistar en forma pacífica, les daban todas las facilidades, sobre todo que tenían que aprender el quechua. Ese era el idioma oficial. Entonces le daba todas las facilidades. ¿Qué hacían? Entonces, esa gente que son los mitimaes, el Inca ordenaba, iban esa gente, los mitimaes, a enseñarles una serie de beneficios que le había ofrecido el Inca. Pero cuando el Inca llegaba a un lugar y se oponía, había resistencia contra el ejército del Inca, entonces había una matanza, un asesinato general, y los que sobrevivían, como castigo, los mandaban a zonas inhóspitas donde no podían ni cosechar, no podían sembrar ni cosechar. Eso era un castigo. Así eran las conquistas del Inca. Y por último tenemos otra clase social, que eran los llanas, o también llamados los yanaconas. Los llanas eran personas que en la guerra eran capturados y como esclavos lo llevaban de sirvientes. Era la servidumbre de toda la familia del Inca. Toda la familia del Inca. Ya saben que existieron dos tipos de nobleza, la de sangre y privilegio. La nobleza de privilegio alcanzaban esta posición porque había hecho favores al Inca y por eso ocupaban cargos importantes en el Tahuantinsuyo. Por ejemplo, si el Inca destacaba un capitán, un general en la guerra, esa persona, el Inca, pasaba a ser parte de la nobleza, pero no de sangre, sino de privilegio. O ha hecho un favor muy importante al Inca, esa persona, entonces pasa a pertenecer a la nobleza de privilegio. También tiene que ponerse en los aretes, van a ser también orejones. Esos dos tipos de nobleza. Y los yanaconas ya son personas que han sido les perdían la identidad porque los capturaban en una guerra y los llevaban de sirvientes para las dos clases de la nobleza, la de sangre y de privilegio, de sirvientes. Perdían ellos su identidad, solamente era la servidumbre. Bien, estas son las clases sociales en el incanato. En la página 126 tenemos aquí una pirámide donde ustedes van a ubicar el orden de jerarquía de estas clases sociales. Entonces vamos a trabajar 3 páginas, la 124, la 125 y la 126. Bien, alumnos, no se olviden, hasta el 16 hay que entregar los videos de los temas que han escogido ustedes, que le han dado los profesores, o ustedes libremente escogen un tema de cualquier curso de personal social o ciencia y tecnología, porque tengo que evaluar. A todos se les van a evaluar, todos van a participar. Bien, alumnos, hasta la próxima clase.